los últimos días, Estados Unidos ha sido escenario de una serie de acontecimientos que están llamando la atención de millones de personas. Un fuerte terremoto sacudió el norte de California, mientras incendios forestales continúan extendiéndose por el oeste del país. Al mismo tiempo, extrañas luces fueron reportadas sobre zonas rurales de Virginia y una misteriosa figura apareció en un campo de cultivo en Iowa, despertando todo tipo de preguntas. Aunque cada uno de estos eventos tiene su propia explicación, su rápida sucesión ha llevado a muchos a preguntarse si se trata solo de coincidencias o de una serie de señales que merece ser observada con mayor atención. En este video analizaremos qué ocurrió realmente, qué se sabe hasta ahora y por qué estos acontecimientos han despertado el interés de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comencemos. Todo empezó desde abajo, desde el único lugar donde jamás esperamos peligro, bajo nuestros propios pies. En el norte de California, cerca de la localidad de Willits, al norte de Ukiah, un terremoto de magnitud 5.6 golpeó sin previo aviso, sacudiendo hogares, comercios y comunidades enteras en cuestión de segundos. Al principio, los primeros reportes hablaron de casi magnitud 6, pero para la gente que estaba ahí, el número en la escala era lo de menos. Lo que de verdad se les quedó grabado fue la sensación. El suelo se movió, los estantes vibraron. Botellas, latas y objetos pesados cayeron al piso y se hicieron pedazos. Los teléfonos empezaron a sonar todos al mismo tiempo, con esas alertas de emergencia que te hielan la sangre. Y en apenas unos segundos, una mañana común y corriente se transformó en un recordatorio brutal de lo rápido que la vida puede cambiar. Miles de hogares se quedaron sin luz de golpe. En algunas zonas se reportaron problemas con el agua. Los supermercados tuvieron que cerrar sus puertas mientras los empleados barrían del suelo la mercancía rota, caminando entre vidrios y productos aplastados. Y aunque las autoridades describieron los daños como en su mayoría menores, las imágenes contaban otra historia, una mucho más seria. Una región que segundos antes parecía firme, estable, predecible, de pronto quedó a merced de una fuerza que ningún ser humano podía detener. Piénsalo, ni el gobierno, ni la tecnología, ni el dinero, ni toda la ingeniería del mundo pueden ordenarle a la Tierra que se quede quieta. Y después llegaron las réplicas, decenas de ellas. Se registraron reportes de hasta 40 temblores siguiendo al movimiento principal. La mayoría no fueron fuertes, pero eso casi lo hacía peor, porque mantenían a todos en un estado de alerta constante, esperando el siguiente sin saber cuándo. La sacudida se sintió en North Bay, en toda el área de la bahía, en Santa Cruz, y algunos incluso la percibieron tan lejos como en el sur de Oregón. Un bombero local lo describió con una frase que se quedó dando vueltas en la cabeza de muchos. Fue una llamada de atención para el norte de California, una campana de alarma. Los expertos, con toda la razón, señalan las fallas activas que atraviesan California y recuerdan a los residentes que preparen kits de emergencia, que guarden agua, que tengan un plan familiar de seguridad. Y ese consejo es sabio, hazle caso. Pero para millones de creyentes, ese temblor cargaba también un mensaje más profundo, uno que va más allá de la geología. Porque el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 7, habla precisamente de terremotos en muchos lugares como parte de las señales de los tiempos. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, nos recuerda que hay una sacudida que llega para revelar lo que no puede ser sacudido, para separar lo que es firme de verdad de lo que solo parecía firme. Ahora, cuidado. Esto no significa que la gente deba entrar en pánico ni ponerse a poner fechas al fin del mundo. No se trata de eso, se trata de algo más íntimo, de examinar sobre qué estás construyendo tu vida, porque las carreteras se agrietan, la electricidad falla, las casas tiemblan, los planes humanos, esos que armamos con tanto cuidado, pueden cambiar en un solo instante, pero una vida edificada sobre Dios se sostiene sobre algo mucho más firme que el terreno que pisamos. Y esa es la diferencia entre resistir la sacudida o derrumbarte con ella. Pero justo cuando la tierra dejó de temblar en el norte de California, otra escena, igual de seria, empezaba a desarrollarse a lo largo de las tierras resecas del oeste norteamericano. Porque esta vez la amenaza no venía de abajo, venía en forma de fuego. Fue un fin de semana que se cobró un precio muy alto. Los incendios en el oeste del país se tornaron mortales, y 3 bomberos federales de élite perdieron la vida enfrentando las llamas. Recuérdalo mientras miras estas imágenes. Detrás de cada columna de humo hay personas reales arriesgándolo todo. En Utah y en otras regiones del oeste, los incendios comenzaron a propagarse bajo condiciones climáticas extremadamente peligrosas. Un humo espeso cubrió partes enteras del cielo, tan denso que en algunos lugares el sol se veía apenas como un punto rojo detrás de la neblina. Las órdenes de evacuación obligaron a familias completas a dejar sus hogares con lo poco que alcanzaban a cargar, mientras las comunidades observaban con el corazón en la garganta cómo el fuego avanzaba entre el pasto seco, los bosques y los campos abiertos. Y para muchos de esos residentes,
El miedo no era solo por lo que ya se había quemado. El verdadero terror estaba en la incertidumbre, en lo rápido que ese fuego podía moverse si el viento cambiaba de dirección, porque un incendio no negocia, no espera. En cuestión de minutos puede saltar de un cerro a un vecindario entero. Los expertos apuntan a varios factores naturales detrás de estos incendios y vale la pena entenderlos. Los vientos fuertes empujan las llamas hacia adelante como si les dieran alas. La humedad baja, reseca el aire y lo vuelve combustible. Las temperaturas altas someten la tierra a un estrés extremo y transforman la vegetación en material que arde con facilidad. Y cuando todas estas condiciones coinciden al mismo tiempo, los bomberos se enfrentan a un desafío tan difícil como peligroso, una batalla donde las reglas cambian minuto a minuto. Pero el impacto humano es lo que vuelve todo esto verdaderamente doloroso. Familias que pueden perder sus casas, vecindarios enteros que quedan desplazados, borrados. Momentos así nos recuerdan lo frágil que es la vida diaria, esa rutina que damos por sentada hasta que el humo aparece en el horizonte. Y para muchos creyentes, el fuego también carga un significado espiritual que atraviesa toda la Escritura. En la Biblia el fuego aparece muchas veces ligado a la prueba, a la advertencia y a la purificación. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 30, habla de fuego y columnas de humo. Y en la primera carta a los Corintios se dice que el fuego probará la obra de cada persona, revelando de qué está hecho realmente aquello que construimos. Ahora bien, esto no significa que cada incendio deba tratarse como una profecía directa, palabra por palabra. No caigamos en eso. Pero sí puede servirnos como un recordatorio para prepararnos con sabiduría, orar con sinceridad, ayudar a quien lo necesita y examinar, en el fondo, sobre qué está construida de verdad nuestra vida. Porque cuando el fuego se acerca, lo material se revela por lo que es, temporal. Pero después de los incendios en el oeste, el siguiente misterio vino de un lugar mucho más silencioso, mucho más tranquilo, de los campos oscuros y los bosques húmedos de Virginia. Y esta historia te va a poner la piel de gallina. Durante años algunos testigos han reportado haber visto extrañas esferas de fuego flotando en la noche, luces que brillan suspendidas sobre los campos, sobre pequeñas aldeas, sobre bosques empapados y caminos vacíos, deslizándose en completo silencio a través de la oscuridad. Para muchas de las personas que las han visto, la escena resulta profundamente inquietante. Y no es por el tamaño de las luces, que suelen ser pequeñas, es por otra cosa, es porque aparecen justo donde no debería haber ningún fuego. Ahí está lo perturbador, en lo imposible del lugar. En el folclore, este fenómeno tiene nombre. Lo llaman el fuego fatuo, la luz errante o incluso la lámpara fantasma. Algunas historias antiguas dicen que esa luz guía a las personas hacia tesoros escondidos, prometiéndoles riquezas si la siguen. Pero otras advierten algo mucho más oscuro, que quien la sigue demasiado lejos termina perdido para siempre en la penumbra, sin poder encontrar el camino de regreso. Dos versiones de la misma leyenda, y ninguna termina bien del todo. La ciencia, como siempre, ofrece su explicación natural, y es fascinante a su manera. En zonas pantanosas, gases como el metano o la fosfina pueden liberarse cuando la materia orgánica se descompone en el lodo, en ambientes pobres en oxígeno. Bajo ciertas condiciones, esos gases pueden brillar o encenderse brevemente y luego dejarse llevar por el viento, creando esa ilusión de una luz viva que se mueve sola. Todo tiene su lógica química, pero incluso con esa explicación sobre la mesa, la pregunta sigue ahí, flotando como esas mismas luces, porque en la Biblia el fuego puede simbolizar la presencia de Dios, una advertencia o una prueba. En el Éxodo capítulo 3 encontramos la zarza que ardía sin consumirse, desde donde Dios mismo habló. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús se llama a sí mismo la luz verdadera del mundo. Entonces la pregunta que queda es esta, y es una pregunta que te invito a llevarte contigo. Cuando ves luces engañosas moviéndose en la oscuridad, ¿estás simplemente ante un fenómeno natural o ante un recordatorio de que debes seguir la luz verdadera y no dejarte arrastrar por las luces falsas que solo te llevan a perderte? Pero después de que el fuego se extendiera por las tierras secas del oeste, otra advertencia llegó, y esta vez vino del agua, de las aguas crecientes de Kentucky. Lluvias intensas provocaron inundaciones severas en zonas residenciales, donde el agua subió con una velocidad aterradora y convirtió las calles en ríos de corriente rápida. Los vehículos quedaron atrapados. Las avenidas desaparecieron bajo corrientes de lodo, y muchísimas familias fueron tomadas por sorpresa por lo repentino de todo, sin tiempo de reaccionar. Lo que minutos antes parecía un vecindario normal, tranquilo, de pronto se volvió un lugar peligroso donde cada paso era un riesgo. Las imágenes que llegaron desde las zonas afectadas mostraban casas, caminos e incluso iglesias rodeados o dañados por el agua. Y para muchísima gente lo más aterrador no fue solo la profundidad que alcanzó el agua, sino la rapidez con la que llegó. Porque una inundación tiene esa crueldad particular.
te arrebata la sensación de seguridad en cuestión de minutos. Te recuerda que hasta los lugares más familiares, esos que conoces de toda la vida, pueden volverse inestables y hostiles cuando el clima se vuelve extremo. Las autoridades respondieron declarando estado de emergencia y pidiéndole a los residentes que permanecieran dentro de sus casas. Y ese solo llamado ya te dice todo lo grave que se había puesto la situación. Porque esto no era un reporte del clima lejano, algo que le pasa a otros en la tele. Era una amenaza directa contra familias, contra caminos, contra hogares, contra la vida cotidiana de gente común. Los expertos apuntan a causas naturales que conviene conocer. Lluvias intensas y prolongadas, suelos que ya estaban saturados y no podían absorber ni una gota más, y sistemas de drenaje sencillamente rebasados por demasiada agua cayendo de golpe. Y si sigue lloviendo antes de que el agua baje, el peligro no solo continúa, sino que se multiplica. Pero para muchos creyentes, esta escena trae de inmediato a la mente aquellas palabras del Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, donde Jesús habló de la lluvia, de las inundaciones y de los vientos golpeando dos casas, una construida sobre la roca y otra construida sobre la arena. Una resistió, la otra se derrumbó. Y otra vez, esto no es para que entres en pánico, pero sí plantea una pregunta muy seria, de esas que vale la pena responder antes de que la tormenta llegue y no después, cuando la vida se sacude y las aguas suben. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo de verdad? ¿Sobre roca o sobre arena? Pero después de que las aguas subieran en Kentucky, la mirada de todos se dirigió hacia arriba, hacia unas nubes extrañas que empezaban a formarse justo debajo del sistema de tormentas. Y lo que apareció en ese cielo dejó a muchos sin palabras. En varias de las zonas golpeadas por el clima severo, la gente reportó haber visto densas nubes mammatus colgando bajas en el firmamento, y no se parecían en nada a las nubes comunes que se deshacen suavemente después de la lluvia. No. Estas se formaban en grandes bolsas redondeadas debajo de las nubes de tormenta más oscuras, creando un cielo que se veía pesado, extraño, casi irreal, como si alguien lo hubiera pintado. Un cielo que no parecía pertenecer a este planeta. Y para muchos de los testigos, lo más impactante no fue solo la forma de esas nubes. Fue el silencio que provocaron. Algunas personas detuvieron sus autos a la orilla del camino, sin poder seguir manejando. Otras salieron de sus casas. Y muchas simplemente se quedaron ahí, mirando hacia arriba sin decir una palabra, observando el cielo como si algo mucho más grande que la vida diaria acabara de pasar por encima de ellos. Ese tipo de silencio que se siente sagrado. Los expertos explican que las nubes mammatus son un fenómeno meteorológico perfectamente conocido. Suelen formarse dentro de sistemas de tormenta fuertes, cuando el aire frío y húmedo desciende y crea esas bolsas redondeadas de nube colgando debajo de una capa mayor. No siempre significan que se acerca un tornado, aclarémoslo, pero sí aparecen con frecuencia cerca de condiciones climáticas severas. Es decir, tienen su explicación. Y aún así, para muchos creyentes, un cielo como ese carga una sensación que va más allá de la meteorología. Porque el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, habla de señales en los cielos que hacen que las personas levanten la mirada y presten atención. No, esto no significa que cada nube inusual sea una profecía, pero sí puede recordarnos algo que solemos olvidar, lo pequeños que somos ante el poder de la creación. Así que la pregunta permanece, y te la dejo antes de seguir. ¿Son solo nubes de tormenta después de un clima peligroso? ¿O son una escena que nos obliga a detenernos, a mirar hacia arriba y a preguntarnos si nuestro corazón está listo para las tormentas más grandes de la vida? Pero después de que aparecieran señales extrañas en el cielo y a lo largo de la tierra, llegó otro reporte, y este fue distinto a todos los anteriores. Porque esta vez no se trataba del clima, ni de la geología, ni de gases flotando en un pantano. Esta vez había una persona detrás, y eso lo cambia todo. Ocurrió de noche en un vecindario tranquilo de Carrollton, Texas. Un desconocido con el rostro cubierto por una máscara habría aparecido frente a las casas de la gente, de pie en la oscuridad, sosteniendo un cartel que hacía referencia al capítulo 20 del Apocalipsis. La escena quedó grabada por la cámara de un timbre inteligente, de esas que muchos tenemos en la puerta, y en un instante convirtió un porche común y corriente en algo profundamente perturbador. Imagínate revisar tu teléfono y ver eso esperándote afuera. Para el dueño de la casa el miedo fue inmediato, visceral. La alerta de la cámara mostró a un extraño parado en medio de la noche, con la cara oculta, cargando un mensaje ligado a uno de los pasajes más serios de toda la Escritura. Porque el capítulo 20 del Apocalipsis no habla de cualquier cosa. Habla de Satanás siendo atado, habla del gran trono blanco, habla del juicio final, del lago de fuego y del libro de la vida. No son imágenes casuales, no son adornos, son imágenes que apuntan directo a la rendición de cuentas, a la eternidad, a ese momento en que cada vida se presenta delante de Dios sin nada que esconder. Ahora bien, aquí la prudencia importa muchísimo, y quiero ser honesto contigo. Esto pudo haber sido una broma peligrosa.
Pudo haber sido un acto religioso llevado al extremo. Pudo haber sido simplemente alguien buscando provocar miedo en los demás. No debe tratarse como un mensaje divino confirmado, y sería un error hacerlo. La segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, nos recuerda algo fundamental, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Grábate esa frase porque es la clave. Entonces la pregunta más profunda es esta: ¿fue solo un encuentro aterrador en la puerta de una casa? ¿O fue un recordatorio de que el juicio, la eternidad y el libro de la vida son asuntos que nadie, absolutamente nadie, debería ignorar? Pero después de la advertencia enmascarada en Texas, otro reporte extraño llegó desde un campo silencioso en Iowa. Y este te va a dejar pensando, porque ocurrió a plena vista de una cámara. Una cámara de seguridad habría captado una perturbación repentina justo en medio de los cultivos. En cuestión de momentos, una onda circular pareció expandirse hacia afuera a lo largo del campo, dejando tras de sí una forma que se veía casi perfectamente dibujada, como trazada con compás. Y aquí está lo que lo hace tan difícil de ignorar. A diferencia de esas marcas misteriosas que se descubren mucho tiempo después de haber aparecido, cuando ya nadie sabe cómo se formaron, esta pareció desplegarse en tiempo real, frente al lente. Se puede ver el momento exacto. Eso vuelve el video imposible de descartar con un simple encogimiento de hombros. Los expertos, por supuesto, pueden sugerir varias explicaciones posibles y hay que considerarlas con seriedad. Un pequeño torbellino de viento, un cambio de presión en el aire, animales moviéndose entre los cultivos, una vibración del suelo o incluso actividad humana, alguien montando un truco. Todas esas posibilidades merecen analizarse con calma, sin saltar a conclusiones. Pero aún así, esa forma circular tan suave, tan limpia, y la manera en que pareció extenderse sola, dejan a muchos espectadores con una inquietud que no se va tan fácil. El libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 5, nos recuerda que los seres humanos no comprendemos del todo el camino del viento ni la obra de Dios. Así que la pregunta persiste: ¿fue solo un evento natural en un campo silencioso? ¿O fue un recordatorio de que la creación todavía guarda misterios que están más allá de lo que la mente humana alcanza a entender? Y aquí quiero que hagamos algo juntos. Quiero que tomes todos estos eventos y los coloques uno al lado del otro, como piezas de un mismo rompecabezas. Porque cuando lo haces, algo cambia. De pronto forman una sola imagen, clara y contundente. La vida humana es frágil, y el mundo del que dependemos puede transformarse mucho más rápido de lo que estamos dispuestos a admitir. El terremoto en el norte de California nos mostró que ni siquiera el suelo bajo nuestros pies es tan estable como parece. En segundos, los estantes cayeron, la electricidad falló, los sistemas de agua se vieron afectados y las rutinas de siempre quedaron interrumpidas. No fue solamente un evento geológico para los libros de texto, se convirtió en un recordatorio de que la comodidad puede sacudirse sin previo aviso, cuando menos lo esperas. Después, los incendios en el oeste nos mostraron otra cara de esa misma fragilidad humana. Tierra seca, vientos fuertes y calor en aumento pueden convertir un paisaje tranquilo en una zona de peligro mortal. Las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y los bomberos deben enfrentar condiciones que cambian minuto a minuto, jugándose la vida. Otra vez, esto no significa que cada incendio deba interpretarse como una señal espiritual directa, pero sí nos recuerda una verdad incómoda: que las posesiones, los planes e incluso los lugares más familiares son temporales. Nada de eso viene con garantía. Las inundaciones en Kentucky llevaron ese mismo mensaje, pero esta vez a través del agua. Las calles se volvieron ríos, los vehículos quedaron atrapados, las casas y las iglesias se levantaban rodeadas por el agua que subía. Y lo que vuelve tan aterradora una inundación es precisamente lo rápido que te arranca la sensación de control. Un momento el camino se ve seguro, transitable, al siguiente es intransitable, mortal. En momentos así la gente recuerda que la vida debe edificarse sobre algo más profundo que una ubicación, una propiedad o una rutina diaria. Porque todo eso te lo puede quitar el agua en cuestión de minutos. Las extrañas esferas de fuego en Virginia, las nubes Mammatus después de las tormentas y ese círculo misterioso en Iowa suman otra capa a la historia. Sí, algunas pueden tener explicaciones naturales: gases, sistemas climáticos, viento, presión, movimientos del suelo. Y esas explicaciones importan, no debemos ignorarlas ni tratarlas con desprecio. Pero aquí está el detalle que no puedes pasar por alto. Incluso cuando la ciencia explica cómo sucede algo, el corazón humano sigue preguntándose por qué esas escenas se sienten tan poderosas, tan cargadas. Nos hacen levantar la mirada, detenernos y reconocer con humildad que el mundo todavía está lleno de cosas que no comprendemos por completo. Y el hombre enmascarado en Texas, sosteniendo esa referencia al Apocalipsis, volvió todo el asunto mucho más personal. Porque a diferencia de una tormenta o un terremoto, aquí había una persona, una puerta y un mensaje directo sobre el juicio.
Insisto en la prudencia. No debe tratarse como una advertencia divina confirmada y jamás debe usarse para sembrar miedo. Pero sí revela algo innegable sobre nuestro tiempo, que muchísima gente está pensando en la eternidad, en la rendición de cuentas y en la condición del alma humana. Ese tema volvió a la superficie. Y fíjate en algo hermoso. La Biblia habla con una honestidad brutal sobre la incertidumbre. No la esconde, no la maquilla. El Salmo 46 declara que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y por eso no temeremos aunque la tierra sea removida. El profeta Isaías, en el capítulo 43, promete que cuando pasemos por las aguas o por el fuego, Dios seguirá estando con nosotros, a nuestro lado. El libro de Proverbs advierte que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué traerá el día. Y el Salmo 90 nos pide algo precioso: enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Ves el mensaje? No es pánico, es sabiduría. Estos eventos no deberían empujarte hacia el miedo, sino hacia la preparación, la compasión, la oración y la humildad. La tierra puede temblar, los incendios pueden extenderse, las aguas pueden subir, los cielos pueden verse extraños, y los misterios pueden aparecer en los lugares más silenciosos. Pero la respuesta más segura, la más inteligente, nunca es la especulación desbocada. Es ayudar a los demás, examinar el propio corazón, vivir con sabiduría y volver a Dios con fe en lugar de temor. Porque la lección detrás de todos estos eventos inusuales no es que la gente deba correr hacia el miedo, hacer afirmaciones extremas o creer que puede explicar cada desastre como un mensaje directo del cielo. Esa no es la lección. La lección más sabia es que la vida debe vivirse con humildad, con responsabilidad y con conciencia espiritual. Cuando el mundo se siente inestable, el corazón humano no está siendo invitado a asustarse más, sino a echar raíces más profundas, a volverse más firme. Y de ahí salen lecciones concretas, prácticas, que puedes aplicar hoy mismo. La primera es la preparación, porque la fe no significa ignorar la sabiduría práctica, todo lo contrario. El libro de Proverbios dice que el hombre prudente ve el peligro y se resguarda, mientras que el ingenuo sigue adelante y termina pagando las consecuencias. Ese versículo nos recuerda que hay que tomar el peligro en serio. Las familias deben preparar suministros de emergencia, escuchar las alertas locales, proteger sus hogares y cuidarse los unos a los otros. La confianza espiritual y la acción práctica no se pelean, caminan juntas, tomadas de la mano. Otra lección es la compasión. Cuando las tormentas, los incendios, las inundaciones o el miedo golpean a una comunidad, la gente no debería preguntar únicamente qué significan esos eventos. Debería preguntar algo más urgente: ¿quién necesita ayuda ahora mismo? La carta a los Gálatas lo dice sin rodeos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una respuesta de fe no es pánico ni es buscar culpables, es llevar comida, es tocar la puerta del vecino para ver cómo está, es apoyar a los rescatistas, es orar por las familias y ofrecer esperanza justo donde la gente se siente abrumada y sola. Estos eventos también nos enseñan a no poner nuestra identidad en cosas temporales. Las casas, el dinero, las rutinas, los planes, todo eso importa, claro que sí, pero no es el fundamento más profundo de la vida. El Evangelio de Lucas nos advierte que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida de una persona no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando los eventos inesperados interrumpen nuestra comodidad diaria, nos recuerdan que debemos valorar lo que no se mide solo en posesiones: la fe, el amor, la familia, la integridad y la misericordia. Esas son las cosas que nadie te puede quitar en un terremoto. Hay además una lección sobre el discernimiento, y esta es crucial en la época que vivimos. No todo lo extraño debe exagerarse, y no todo misterio debe convertirse en una predicción llena de miedo. La primera carta de Juan nos aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que debemos poner a prueba lo que escuchamos, evitar las afirmaciones descuidadas y buscar la verdad con la mente serena. Un creyente puede prestar atención a lo que sucede sin dejarse consumir por la especulación. Puede estar alerta sin volverse paranoico. Y lo más importante de todo, estos momentos apuntan hacia el arrepentimiento y hacia un propósito renovado. El libro de los Hechos dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y fíjate bien, porque el arrepentimiento no es solamente tener miedo del juicio, es mucho más que eso. Es volverse hacia Dios, elegir lo correcto, perdonar a los demás y vivir con el corazón limpio. Es un giro, un cambio de dirección. Así que la lección, al final, es sencilla y la puedes resumir en 4 palabras. Prepárate, sé compasivo, sé prudente y mantente espiritualmente despierto. El objetivo de todo esto no es asustar a nadie, sino animarte a vivir con sabiduría.
Cuando el mundo se siente incierto, la mejor respuesta jamás es el miedo. Es la fe, expresada a través del amor, la oración, el servicio y una vida que honra a Dios. Porque después de eventos tan inusuales, la gente no necesita un mensaje que la hunda todavía más en el temor. Necesita un mensaje que la ayude a respirar de nuevo, que la haga levantarse, mantenerse en pie junto a los demás y recordar que Dios ya ha llevado a su pueblo a través de días difíciles antes. Muchas veces. La Biblia nunca finge que la vida es siempre tranquila, nunca te vende esa mentira. Está llena de relatos de hambrunas, tormentas, exilios, peligros e incertidumbre. Pero una y otra vez, esos relatos no terminan en pánico. Terminan apuntando hacia el valor, la sabiduría, la compasión y la esperanza. Y de eso te quiero hablar ahora, porque estas historias antiguas tienen todo que ver con lo que estamos viendo hoy. Piensa en José, en Egipto. Su vida estuvo marcada por la traición de sus propios hermanos, por la injusticia, por largos años de espera en una prisión que no merecía. Y sin embargo, cuando llegó la crisis del hambre que amenazaba con acabar con todos, Dios usó a José para preservar innumerables vidas. El libro del Génesis registra sus palabras: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Esa historia nos enseña algo poderoso, que la dificultad no tiene por qué destruir tu propósito. Aun cuando los eventos parecen confusos y sin sentido, Dios todavía puede obrar a través de la preparación, del liderazgo y del perdón. José no solo sobrevivió a la desgracia, se convirtió en fuente de ayuda para muchos. Piensa también en Ruth, una viuda que entró en una temporada de pérdida y de total incertidumbre. No sabía qué le depararía el futuro, no tenía ninguna garantía, y aún así eligió la lealtad, la humildad y una fidelidad constante. En el libro que lleva su nombre, Booz la bendice diciéndole que el Señor recompense su obra. La historia de Ruth le recuerda a las familias que los pequeños actos de amor sí importan, que sí cuentan. En las temporadas duras, mantenerse cerca de los seres queridos, trabajar con honestidad y mostrar bondad puede convertirse en parte de una restauración silenciosa que solo Dios ve venir. Nehemías nos da otra lección poderosa. Cuando los muros de Jerusalén estaban derribados, hechos escombros, él no se limitó a llorar por la tragedia. Oró, planificó, animó al pueblo y comenzó a reconstruir. Sus palabras fueron un grito de esperanza. Levantémonos y edifiquemos. Y ese es un mensaje enorme para las comunidades que hoy enfrentan desastres o incertidumbre. La fe no significa quedarse paralizado, congelado por el miedo. Significa pedirle fuerza a Dios y entonces reparar lo que se pueda reparar, proteger lo que se pueda proteger y reconstruir juntos, con valor, ladrillo por ladrillo. La historia de Esther también le habla a estos tiempos inciertos. Ella vivió en un momento en que su pueblo enfrentaba un peligro mortal, pero no respondió con imprudencia ni con impulsividad. Escuchó, ayunó, esperó el momento correcto y luego actuó con un valor extraordinario. La frase que resuena a través de los siglos es esta: ¿y quién sabe si para un momento como este has llegado al reino? Ese versículo nos recuerda que los momentos difíciles también pueden convertirse en momentos de responsabilidad. Alguien tal vez necesite hablar con sabiduría. Alguien tal vez necesite servir. Alguien tal vez necesite llevar esperanza justo donde el miedo se está esparciendo. Y ese alguien podría ser tú. Y cuando te sientas completamente abrumado, sin fuerzas, la historia de Elías es profundamente reconfortante. Después de una enorme presión, Elías quedó agotado y desanimado, tan hundido que hasta le pidió a Dios morir. Pero fíjate lo que Dios hizo. No le dio primero un sermón de condenación, no lo regañó. Le dio descanso, le dio comida y le habló con una voz suave, apacible, delicada. La Escritura describe ese momento como un silbo apacible y delicado. Esto nos muestra que Dios comprende la debilidad humana, que la conoce de cerca. A veces la respuesta más fiel no es dramática ni espectacular. A veces es simplemente descansar, comer, orar y volver a escuchar la dirección tranquila de Dios. Los discípulos también aprendieron sobre el valor en medio de una tormenta. En el Evangelio de Marcos, Jesús dijo 3 palabras que calmaron todo: calla, enmudece, y el viento y el mar le obedecieron al instante. Esa historia no nos enseña que los creyentes nunca enfrentarán tormentas. No te engañes con eso. Nos enseña algo mejor, que Cristo está presente en la tormenta, no solo después de ella. Cuando los titulares se sienten pesados y las familias se sienten inseguras, la gente puede orar por paz, tomar decisiones sabias y negarse a permitir que el miedo suene más fuerte que la fe. Otra historia llena de esperanza es la multiplicación de los panes y los peces para 5.000 personas. La necesidad era gigantesca y los recursos se veían ridículamente pequeños, apenas unos panes y unos peces. Y sin embargo Jesús tomó lo que había disponible, dio gracias y lo multiplicó. El Evangelio de Juan dice que repartió a los que estaban sentados tanto como querían.
Esta historia anima a las comunidades a no despreciar las contribuciones pequeñas. Una comida, una llamada telefónica, una donación, una oración, un solo acto de bondad. Puede parecerte insignificante, pero en las manos de Dios puede convertirse en parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. El buen samaritano ofrece una lección especialmente importante después de eventos aterradores. Él no pasó de largo junto a un desconocido herido, tirado en el camino, como sí lo hicieron otros. Se detuvo, lo cuidó, dio de lo suyo y se aseguró de que estuviera bien. El Evangelio de Lucas cierra ese relato con una orden de Jesús que también es para ti y para mí. Ve y haz tú lo mismo. Este es uno de los mensajes más seguros y más fuertes para cualquier temporada difícil. No te quedes solo discutiendo señales y misterios. Ayuda a la gente, toca la puerta de tus vecinos, apoya a los trabajadores de emergencia, anima a los que están cansados, porque la fe se vuelve visible a través de la misericordia. Se ve, se toca, se nota. El naufragio de Pablo, narrado en el libro de los Hechos, nos da otra imagen de liderazgo firme. La tormenta era severa y todos a bordo del barco se sentían amenazados de muerte, y sin embargo Pablo los animó a tener buen ánimo y a seguir adelante. Sus palabras fueron: «Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios». Pero atención a este detalle, porque es clave. Su confianza no lo volvió descuidado ni pasivo. La gente aún así tomó medidas prácticas, se mantuvo unida y llegó a tierra firme a salvo. Ese equilibrio es fundamental y quiero que te lo lleves. Confía en Dios, pero también actúa con sabiduría. Las dos cosas, juntas. La Biblia también nos enseña a cuidar nuestra mente, algo tan necesario hoy. La carta a los Filipenses aconseja: «Por nada estéis afanosos», y habla de la paz de Dios que guarda los corazones y los pensamientos. Eso no significa ignorar el peligro ni fingir que no existe. Significa llevarle la ansiedad a Dios en vez de dejar que la ansiedad gobierne cada uno de tus pensamientos. La oración puede estabilizar el corazón mientras sigues tomando decisiones responsables. Es un ancla, no una excusa para la pasividad. La carta a los romanos nos da un patrón sencillo para los días difíciles: gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate en el equilibrio. La esperanza no niega el problema, la paciencia no es debilidad, la oración no reemplaza la acción. Juntas, las tres forman una respuesta sana y completa. Mantente esperanzado, resiste con sabiduría y permanece conectado con Dios. Para los que se sienten agotados, el profeta Isaías tiene una promesa: Dios da fuerzas al cansado. Y esa promesa no es solo para los héroes dramáticos de la Escritura, es para los padres y madres de familia, para los trabajadores, para los rescatistas, para los vecinos, para la gente común y silenciosa que solo intenta seguir adelante un día más. Dios ve la fuerza ordinaria, esa que nadie aplaude. Ve a las personas limpiando después de las tormentas, consolando a sus hijos, compartiendo suministros y eligiendo la bondad cuando sería más fácil rendirse. El libro de Lamentaciones declara algo que puede cambiarte el día: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y ese mensaje es profundamente esperanzador, porque te dice que un día difícil no es el final de la historia. El humo se disipará, las aguas bajarán, las reparaciones comenzarán, los corazones sanarán. Una nueva mañana todavía puede llegar. Siempre puede llegar. Así que la lección no es el miedo. La lección es vivir con fe. Prepárate como José. Mantente leal como Ruth. Reconstruye como Nehemías. Actúa con valor como Esther. Descansa y escucha como Elías. Confía en Cristo en medio de la tormenta. Comparte lo que tienes. Muestra misericordia como el samaritano. Anima a los demás como Pablo. Ora con paz. Trabaja con sabiduría. Y recuerda por encima de todo que Dios no ha abandonado a su pueblo. En tiempos inciertos, la esperanza no es fingir que todo es fácil. La esperanza es elegir amar, servir, reconstruir y seguir caminando con Dios, un paso fiel a la vez. Josué nos ofrece otro aliento para quienes enfrentan terreno desconocido, esas situaciones que nunca antes vivimos. Antes de que Israel entrara en una nueva temporada, Josué no recibió la promesa de que cada paso se sentiría fácil. No, recibió un llamado al valor. Esfuérzate y sé valiente. Y ese mensaje es tremendamente práctico hoy. El valor no es pánico ruidoso, ni palabras duras, ni predicciones imprudentes lanzadas al aire. El valor es obediencia constante, preparación cuidadosa y la confianza de que Dios puede guiarte a través de aquello que nunca antes has enfrentado. Porque el testimonio más fuerte en días inciertos es una comunidad tranquila y amorosa. El Evangelio de Mateo dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres». Y esa luz no es el miedo. Esa luz es la bondad, la paciencia, el servicio y la fe que ayudan a los demás a volver a ver la esperanza, incluso cuando el cielo sobre ellos se siente muy pesado, cargado, a punto de romperse.
Y hablando de un cielo que se siente distinto, hay algo que ha llamado la atención de observadores en varios lugares al mismo tiempo. En diferentes regiones, el firmamento comenzó a mostrar destellos extraños que se extendían en largas líneas horizontales, como si la luz recorriera el horizonte de lado a lado. Existen explicaciones científicas para todo esto, y son reales. El polvo suspendido, el humo de los incendios, la dispersión de la luz en la atmósfera y la actividad de las tormentas pueden alterar por completo la forma en que se ve el cielo. Nada de eso es sobrenatural por sí solo, pero lo que llamó la atención no fue únicamente la ciencia detrás del fenómeno, fue el momento, fue el cuándo, porque cuando cambios similares en el cielo empiezan a aparecer en distintos continentes dentro del mismo periodo de tiempo, casi simultáneamente, la gente naturalmente comienza a preguntarse ¿por qué? El profeta Goel, en el capítulo 2, versículo 31, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ese versículo habla directamente de cambios en el cielo, cambios visibles que las personas no pueden ignorar con facilidad. Así que cuando el firmamento empieza a verse desconocido en varios lugares a la vez, surge una pregunta legítima. ¿Son solo eventos atmosféricos poco comunes o son momentos que se sienten conectados precisamente por el instante en que aparecen? Y si el cielo fue lo primero en cambiar, la siguiente señal se volvió todavía más difícil de ignorar, porque esta vez no se quedó allá arriba, bajó y se transformó en algo mucho más destructivo. En partes del oeste de Estados Unidos, especialmente en regiones como California y sus alrededores, donde los incendios ya son un riesgo conocido, la actividad del fuego comenzó a comportarse de maneras que despertaron una atención inusual. Los incendios se propagaron más rápido de lo esperado, cruzando barreras naturales y líneas de contención que normalmente los habrían frenado. Aunque los incendios no son nada nuevo en esas zonas, el ritmo y el patrón de movimiento se sintieron diferentes esta vez, fuera de lo común. Pero lo que hizo que este momento destacara no fue solo qué tan lejos llegó el fuego, fue cómo se movía. En ciertos lugares, testigos y reportes describieron columnas giratorias de llamas formándose dentro del propio incendio. Estos remolinos de fuego, que a veces la gente llama tornados de fuego, se elevaban por el aire arrastrando calor, ceniza y brasas hacia arriba, mientras cambiaban de dirección de forma impredecible. En lugar de permanecer pegado al suelo, el fuego parecía levantarse, retorcerse y trasladar su intensidad de un lugar a otro, como si tuviera voluntad propia. Desde una perspectiva científica, esto puede ocurrir cuando el calor extremo se combina con patrones de viento inestables. Bajo las condiciones adecuadas, el aire caliente que asciende puede empezar a rotar, formando esas estructuras en espiral. Así que por sí solo, el fenómeno tiene explicación. Pero lo que llama la atención es la combinación de factores: velocidad, movimiento e intensidad apareciendo juntos de una manera que se siente menos predecible de lo habitual. Porque el fuego es algo que la gente cree entender. Sigue el combustible, el viento y el terreno. Se comporta dentro de patrones que se pueden estudiar. Pero cuando esos patrones empiezan a cambiar, aunque sea un poco, cambia también la forma en que percibimos lo que estamos viendo. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 10, describe un fuego que devora delante de sí, no como algo contenido, sino como algo que avanza, que consume lo que tiene por delante. Así que cuando el fuego empieza a extenderse y a moverse de formas que se sienten menos controladas, surge una pregunta que no es solo sobre la causa, sino sobre el comportamiento mismo. ¿Es simplemente el resultado de condiciones extremas o es un recordatorio de lo rápido que las fuerzas familiares pueden actuar más allá de lo que esperamos? Y si el fuego cambió la manera en que se comportaba la Tierra, el siguiente giro llegó a través de algo que la gente no podía ver con claridad, pero sí podía sentir. En varias zonas del oeste de Estados Unidos apareció una niebla espesa que se quedó más tiempo del habitual. No se disipaba rápido y en algunos lugares la visibilidad cayó incluso sin incendios ni contaminación cercana. Al mismo tiempo se reportó un leve olor metálico en el aire. No era fuerte, pero sí lo bastante perceptible como para que la gente empezara a mencionarlo en distintos lugares. Algunos también describieron una ligera presión en el aire. No dolorosa, pero incómoda, como si la atmósfera hubiera cambiado justo lo suficiente para notarse en el cuerpo. Estas condiciones pueden explicarse por la humedad, por las partículas suspendidas en el aire o por cambios en los sistemas climáticos. Pero, otra vez, lo que llamó la atención no fue un solo factor aislado, fue cómo aparecieron todos juntos. Porque cuando el aire se vuelve más difícil de ver, más pesado de respirar y ligeramente incómodo de habitar, la experiencia cambia por completo. Ya no es algo que solo observas desde afuera. Se convierte en algo que sientes en la piel, en los pulmones. El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 2, dice que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad los pueblos. No describe una oscuridad total, sino una atmósfera densa, algo que rodea a las personas, que limita lo que pueden ver y que afecta cómo se sienten. Así que cuando la niebla se queda,
el aire se siente más pesado y la visibilidad baja sin una razón clara, surge una pregunta. ¿Es solo un cambio natural en las condiciones o es un momento en que la atmósfera misma empieza a sentirse desconocida? Y si el aire empezó a sentirse extraño, el siguiente instante fue mucho más brusco, porque de pronto las paredes mismas parecieron gemir alrededor de la gente. En edificios altos, los trabajadores sintieron el piso balancearse bajo sus pies, los ascensores se sacudieron, las luces parpadearon. El concreto transmitió una vibración profunda, enfermiza, que se metía hasta los huesos. Durante unos segundos aterradores, toda la fortaleza del mundo moderno se sintió como una ilusión, como una fachada frágil a punto de venirse abajo. Y entonces llegó el segundo miedo, uno más difícil de sacudirse. ¿Y si el temblor no era el final de la advertencia, sino apenas el comienzo? A lo largo del Valle Imperial y de la región del Mar de Salton, la preocupación por el terreno inestable, por el suelo que se hunde, por las carreteras agrietadas y por el movimiento de la tierra ya tenía a la gente intranquila desde antes. Este es un lugar moldeado por fallas geológicas, por tierra que se desplaza y por un suelo desértico frágil. Cuando un terremoto golpea cerca de una región ya marcada por el hundimiento y la inestabilidad del terreno, el miedo se vuelve más pesado. Porque ya no se trata solo de lo que tembló hoy, se trata de lo que podría estar debilitándose bajo la superficie, en silencio, donde nadie puede verlo. Una casa puede verse firme mientras sus cimientos están bajo tensión. Una carretera puede verse normal mientras la tierra debajo de ella se desplaza milímetro a milímetro. Una ciudad puede seguir avanzando, seguir construyendo, seguir fingiendo que todo está seguro, hasta que el suelo de repente expone la verdad. Por eso este momento se siente tan serio. El sur de California no experimentó solamente una sacudida, experimentó un recordatorio de que el control humano tiene límites. La tecnología puede enviar alertas, los ingenieros pueden estudiar las fallas, las autoridades pueden emitir advertencias, pero ninguna voz humana puede ordenarle a la tierra que se quede quieta. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 11, dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Esas palabras no deberían empujar a los creyentes al pánico, pero sí deberían jalarlos hacia la atención, hacia la vigilia. Pero mientras el suelo temblaba arriba, algo enterrado allá abajo esperaba en silencio. En lo profundo del desierto mexicano, un hombre habría descubierto una cámara oculta, sellada bajo capas de polvo, piedra y silencio de siglos. Al principio parecía nada más que una abertura oscura en la tierra, un espacio olvidado, tragado por el tiempo. Pero a medida que se acercaba, el aire en el interior se sentía pesado, denso, como si esa cámara no hubiera sido tocada por generaciones. Entonces su linterna alcanzó el suelo y lo que vio volvió el descubrimiento mucho más perturbador. Esparcidas por el interior de la cámara había antiguas tablillas de arcilla, y no eran tablillas comunes. Sus superficies estaban agrietadas, quemadas y cubiertas de marcas extrañas que parecían menos decoración y más advertencia. Algunos símbolos parecían mostrar fuego cayendo del cielo, otros parecían ríos secos, montañas quebradas, cielos oscurecidos y personas levantando las manos hacia lo alto. Para quienes las vieron, las tablillas se sentían como mensajes antiguos sobre una última sacudida del mundo. Lo que hacía tan inquietante el hallazgo era el significado detrás de las imágenes. Parecían apuntar hacia el juicio, la sequía, el fuego y los últimos días. Ya sea que esas marcas fueran registros antiguos, advertencias simbólicas o simplemente algo malinterpretado por ojos modernos, una cosa quedaba clara. Cargaban una sensación espiritual muy fuerte. El libro de Job dice que Dios saca a la luz las cosas ocultas, y el Evangelio de Lucas advierte que nada escondido permanecerá escondido para siempre. Y ahora, en un tiempo de terremotos, ríos que se secan, cielos extraños y miedo entre las naciones, esas tablillas enterradas parecen hacer una pregunta escalofriante. ¿Habrá permitido Dios que una advertencia antigua se levante del polvo? Puede que sean simples artefactos, puede que tengan una explicación natural, pero su aparición se siente como un recordatorio de que el Señor ve lo que está enterrado, lo que está olvidado y lo que la humanidad se niega a enfrentar. Y si esa escritura realmente habla del fin de los tiempos, entonces esto no es solo un descubrimiento, es una advertencia. Antes de seguir adelante, déjame pedirte algo rápido. Si esto te está haciendo pensar, dale me gusta al video y suscríbete para apoyarnos. Cada gesto cuenta y de verdad ayuda muchísimo. Gracias. Ahora sigamos, porque lo que viene puso los ojos de todos en el cielo de una forma completamente distinta. Los reportes empezaron a esparcirse primero desde Texas, donde testigos aseguraron que formas parecidas a ángeles aparecieron dentro de nubes de tormenta que brillaban. El cielo ya estaba oscuro por el clima violento, pero por encima de la tormenta, ciertos parches de luz comenzaron a abrirse paso entre las nubes. Y entonces, dentro de esa claridad, algunas personas dijeron haber visto figuras que parecían aladas, altas y casi humanas.
Lo que más los perturbó fue el movimiento. Las formas no se comportaban como nubes ordinarias que se deslizan lentamente con el viento. Los testigos dijeron que parecían moverse con un propósito, deslizándose a través de la luz antes de desaparecer de vuelta en la tormenta. Algunos las describieron como formas angelicales volando sobre las nubes. Otros dijeron que parecían mensajeros cruzando el cielo durante apenas unos segundos antes de esfumarse. La gente se detuvo, levantó sus teléfonos y se quedó mirando hacia arriba, incapaz de explicar por qué la escena se sentía tan cargada, tan pesada. Y luego llegó otro reporte, esta vez desde California. Los testigos de allá describieron una formación de nubes brillante que parecía tener el contorno de Cristo. La figura se veía alta, rodeada de una luz resplandeciente que se distinguía del resto del cielo. Durante un breve instante, la gente dijo que las nubes parecieron formar una imagen sagrada sobre ellos. La forma no duró mucho. La luz se movió, las nubes se desplazaron y la figura se desvaneció lentamente. Pero el efecto emocional permaneció. Algunos dijeron que el cielo de California se veía apacible, en paz. Otros dijeron que se sentía como una advertencia. La imagen de una figura semejante a Cristo por encima de las nubes llegó en un momento en que muchas personas ya estaban conmocionadas por los terremotos, los descubrimientos extraños, los ríos que se secaban y el miedo esparciéndose por toda la nación. Por eso el reporte se sintió tan poderoso. No era solo una formación de nubes, para muchos se sentía como si el cielo mismo intentara captar la atención de la humanidad. Por supuesto, la ciencia puede ofrecer explicaciones sencillas. La luz del sol puede golpear las nubes en ángulos inusuales. Las nubes de tormenta pueden crear sombras dramáticas. La humedad en el aire puede curvar la luz. La exposición de una cámara puede hacer que las formas parezcan más brillantes o más definidas de lo que se veían en persona. Y la mente humana, además, tiende a reconocer imágenes familiares en patrones aleatorios. Tiene un nombre, se llama pareidolia. Pero incluso si esas explicaciones son ciertas, la reacción de la gente no puede ignorarse. En Texas, la gente pensó en ángeles. En California, la gente pensó en Cristo. Dos cielos diferentes, dos reportes diferentes, un mismo sentimiento compartido. Los cielos ya no se veían silenciosos. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese versículo le recuerda a los creyentes que el cielo no está vacío. La creación apunta más allá de sí misma. Quizás eran solo nubes, pero para muchos testigos se veían como una advertencia venida de lo alto. Y hablando de fuerzas que se desatan sin aviso, en Texas, el suelo mismo pareció perder el control. Los techos fueron arrancados y lanzados hacia la oscuridad. Los árboles se quebraron bajo la presión. Cercas, láminas de metal y escombros rotos volaron por caminos y patios. Familias que se habían ido a dormir esperando apenas otra tormenta más, despertaron con ventanas destrozadas, paredes derrumbadas y calles que apenas reconocían. Pero la destrucción no se detuvo ahí. En Springtown, un rayo golpeó un tanque de almacenamiento en pleno auge de la tormenta, desatando un incendio enorme bajo esas mismas nubes negras que giraban en el cielo. Las llamas se elevaron hacia la noche mientras el humo subía en espiral y los relámpagos seguían destellando arriba. Fue una colisión aterradora de viento, fuego, lluvia y oscuridad. Una escena que hizo sentir a muchos testigos como si la naturaleza misma se hubiera vuelto violenta toda al mismo tiempo. Las tormentas se extendieron más allá de Texas, hacia Oklahoma y las zonas vecinas. Tormentas de polvo se tragaron carreteras completas, cegando a los conductores en cuestión de segundos. Los vuelos se retrasaron o se cancelaron. Las alertas de emergencia resonaron por las casas mientras las familias corrían hacia los refugios cargando niños, mascotas y lo que alcanzaban a agarrar antes de que se fuera la luz. Cerca de San Antonio, la lluvia intensa desbordó carreteras y zonas bajas. El agua subió con rapidez, atrapando vehículos y obligando a los equipos de emergencia a moverse entre condiciones peligrosas. En algunos lugares, los vientos superaron las 100 millas por hora, incluso fuera de las zonas de tornado más severas. Mineral Wells enfrentó uno de los momentos más violentos del brote, con un tornado que alcanzó casi 145 millas por hora. Cuando pasó, más de 80 hogares y 30 negocios quedaron destruidos, dejando a las familias caminando entre montones de madera astillada, metal retorcido y recuerdos esparcidos por el suelo. Los meteorólogos apuntaron a supercélulas poderosas, aire inestable, cizalladura violenta del viento y cambios rápidos de presión. La ciencia explica cómo se forman estas tormentas, y lo hace bien. Pero para muchos de los que miraban, el momento, la escala y la destrucción se sintieron profundamente sobrecogedores. El profeta Nahum dice que el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta. Y el libro de Job nos recuerda que Dios le respondió a Job desde el torbellino. Cuando el cielo ruge de esta manera, obliga a hacerse una pregunta. ¿Estamos presenciando solamente un clima severo o se nos está recordando lo verdaderamente frágil que es la vida?
y mientras el sur todavía se recuperaba de las tormentas violentas, otro extremo se desataba en lo alto de las montañas rocosas. En lugar del calor de la primavera, varias regiones montañosas quedaron de pronto sepultadas bajo una fuerte nevada tardía. Colorado, Wyoming y las zonas cercanas vieron caer casi 27 pulgadas de nieve a mitad del día, cubriendo de blanco carreteras, techos y pasos de montaña, justo en un momento en que muchos residentes esperaban que la temporada ya avanzara hacia el verano. El momento hizo que la escena resultara especialmente inquietante, porque en una parte de Estados Unidos las tormentas destrozaban vecindarios, la lluvia inundaba caminos y el fuego se elevaba en la noche. Y sin embargo, en otra parte del mismo país, el invierno parecía regresar con toda su fuerza. Las carreteras desaparecieron bajo la nieve espesa. Los conductores enfrentaron condiciones peligrosas con visibilidad reducida, pavimento resbaladizo y cierres repentinos. Comunidades que apenas comenzaban a prepararse para los días más cálidos fueron empujadas de vuelta al modo de supervivencia, lidiando con temperaturas bajo cero, caminos bloqueados y ese silencio pesado que sigue a una gran nevada. Para mucha gente de la región, la nieve en sí no era la única preocupación. La preocupación más profunda era la sensación de que las estaciones ya no se sentían predecibles. Se supone que la primavera trae renovación, movimiento, crecimiento. Pero aquí, las montañas parecían atrapadas de nuevo en el invierno. El paisaje se convirtió en una imagen de reversa. El calor retrasado, los viajes restringidos y la vida diaria interrumpida por condiciones que se sentían fuera de lugar, fuera de tiempo. Los meteorólogos pueden señalar causas atmosféricas reales, patrones climáticos inestables, corrientes de aire que se desplazan y contrastes bruscos de temperatura pueden arrastrar aire frío hacia lugares donde se esperaban condiciones más cálidas. Cuando suficiente humedad se encuentra con ese aire frío sobre elevaciones altas, la nieve pesada puede formarse rápidamente. Estas explicaciones importan y ayudan a la gente a entender cómo puede ocurrir una tormenta así. Pero para muchos que observaban desde lejos, el panorama más amplio se volvía difícil de ignorar. Estados Unidos no enfrentaba un solo tipo de perturbación. Enfrentaba extremos opuestos al mismo tiempo. Fuego e inundación en una región, nieve y hielo en otra, viento arrasando las llanuras mientras los caminos de montaña desaparecían bajo el peso congelado. La nación se veía dividida, y no solo política o socialmente, sino incluso climáticamente, jalada entre el calor, el agua, el viento y el frío. La carta a los romanos dice que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y aquel día, ese gemido no parecía venir solo de un lugar, sino de todas partes a la vez. Sigo con el siguiente tramo en este mismo mensaje. Pero la siguiente señal no vino del cielo ni de la atmósfera. Vino en una forma que la gente podía ver, pero no explicar fácilmente. En una zona silvestre y remota del oeste de Estados Unidos, un video corto empezó a circular por internet. Mostraba lo que parecía una figura blanca, parecida a un caballo, moviéndose por un terreno abierto. Al principio nada parecía fuera de lo normal. La forma, el color, incluso el movimiento. Todo se veía normal durante un breve instante. Pero entonces algo cambió. A medida que la figura se movía, partes de su cuerpo parecieron desplazarse de una manera que no coincidía con la de un animal común. En ciertos ángulos se veía como si algo se extendiera hacia afuera, casi como alas. El movimiento no era claro y no ocurría de forma continua, pero fue suficiente para hacer que los espectadores se detuvieran y volvieran a mirar, porque no encajaba del todo con lo que esperaban ver. Algunos espectadores sugirieron explicaciones sencillas. Podría ser una ilusión visual causada por la distancia o la iluminación. Podría ser el ángulo de la cámara haciendo que partes de la imagen se superpongan de una forma que crea la apariencia de alas. Podría ser incluso varios fotogramas mezclándose entre sí, dando una forma que en realidad no está ahí. Así que, por sí solo, este momento tiene explicación, pero lo que lo vuelve diferente no es la explicación, es la impresión que deja. En el Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, aparece la imagen de un caballo blanco durante un tiempo de gran importancia, cuando los acontecimientos se desarrollan a una escala mayor y la atención se dirige a lo que está sucediendo en todo el mundo. Esto no significa que cada imagen parecida cargue el mismo significado, pero sí plantea una pregunta cuando algo inusual aparece justo en un momento en que la tensión global ya va en aumento. Porque cuando el mundo se siente más inestable, la gente empieza a notar las cosas de manera diferente. ¿Es simplemente una coincidencia? ¿O podrían momentos como este ser recordatorios que llegan en instantes específicos cuando las personas ya están buscando significado? No una conclusión, sino una pregunta que sigue apareciendo. Y si lo que apareció en tierra despertó preguntas, el siguiente cambio se trasladó a algo aún más fundamental, porque esta vez involucró al agua misma. A lo largo de partes del río Mississippi empezaron a surgir reportes de peces muriendo de repente en amplias zonas. En algunos lugares,
El agua se veía ligeramente descolorida y la superficie lucía menos clara de lo habitual. Este tipo de eventos puede ocurrir por cambios de temperatura, por bajos niveles de oxígeno o por acumulación de contaminación, así que, por sí solos, tienen explicación. Pero al mismo tiempo se reportaron otras observaciones inusuales. En ciertas zonas costeras se vieron olas retirándose más lejos de lo esperado, exponiendo brevemente franjas de costa que normalmente están cubiertas. En regiones cercanas, algunos lagos mostraron fluctuaciones repentinas, subiendo o bajando en periodos cortos, sin una causa evidente e inmediata para quienes lo observaban por separado. Cada uno de estos fenómenos tiene explicaciones posibles. Las mareas cambian, los niveles de agua varían, los ecosistemas reaccionan al estrés ambiental. Pero lo que llama la atención es cómo estos cambios se están notando todos juntos, porque cuando el agua, algo de lo que la gente depende para sentir estabilidad, empieza a comportarse de forma impredecible, cambia la manera en que se percibe el momento, ya no como un simple ajuste natural, sino como algo menos consistente de lo esperado. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, habla del mar y de las olas bramando. Esa descripción no es de aguas calmas. Refleja movimiento, inestabilidad y una pérdida del patrón normal al que la gente está acostumbrada. Así que cuando las olas empiezan a comportarse diferente, cuando los niveles de agua se desplazan y cuando los ecosistemas muestran señales de estrés, surge una pregunta familiar. ¿Es simplemente un cambio ambiental o es un momento en que hasta los sistemas más estables empiezan a actuar de formas que la gente no espera? ¿Y si el agua empieza a perder su ritmo habitual? El siguiente cambio viene de aún más profundo, porque esta vez no involucra solo lo que la gente puede ver, involucra lo que yace debajo. En lugares como el Parque Nacional de Yellowstone, algunos reportes han señalado géiseres entrando en erupción fuera de sus ciclos habituales. Ciertos respiraderos, que suelen seguir un ritmo predecible, se volvieron irregulares en periodos cortos, liberando estallidos de vapor y calor de maneras que llamaron la atención de los observadores. Desde una perspectiva científica, esto puede ocurrir. Yellowstone se asienta sobre un enorme sistema geotérmico y los cambios de presión o la actividad subterránea pueden afectar el comportamiento de los géiseres. Así que, otra vez, tiene explicación. Pero al mismo tiempo se reportó algo más. De noche, en distintas regiones, la gente describió haber escuchado sonidos de baja frecuencia. No fuertes, no agudos, sino profundos y constantes. Algunos lo compararon con un cuerno lejano. Otros dijeron que se sentía más como una vibración que como un sonido, algo que se podía percibir en el aire tanto como escuchar. No había fuentes claras cerca, ni causa visible, solo un patrón que se repetía. Porque cuando la Tierra misma empieza a producir señales a través del calor, el movimiento o el sonido, cambia la forma en que la gente piensa sobre lo que está pasando. No porque esté confirmado, sino porque se siente más profundo que un cambio de superficie. La carta a los romanos dice que toda la creación gime. Eso no describe un solo evento, describe una respuesta, algo dentro de la creación misma reaccionando, no en silencio, sino de una manera que se puede sentir. Así que cuando se escuchan vibraciones profundas, cuando los sistemas subterráneos se desplazan y cuando la Tierra se comporta de formas inusuales, surge una pregunta. ¿Es simplemente actividad geológica natural? ¿O es un momento en que hasta el suelo mismo parece estar respondiendo de maneras que la gente apenas comienza a notar? Y cuando los cambios empiezan a aparecer en el cielo, en la tierra, en el aire, en el agua y ahora incluso bajo la superficie, el siguiente paso ya no es sobre señales individuales, sino sobre lo que podrían significar cuando se ven juntas. Hasta este punto, cada evento todavía puede entenderse por sí solo. Los cambios en el cielo se explican por condiciones atmosféricas. El comportamiento del fuego se vincula al calor y a los patrones de viento. La niebla y los cambios de presión del aire pueden venir de factores ambientales. Los sistemas de agua reaccionan a la temperatura y al estrés ecológico. La actividad subterránea puede influir en los géiseres y producir sonidos de baja frecuencia. Individualmente, ninguno de estos está fuera de lo que la ciencia puede describir. Pero algo empieza a cambiar cuando estos eventos ya no se ven por separado, porque ahora aparecen dentro del mismo periodo de tiempo, en distintas regiones y afectando diferentes partes del mundo natural a la vez. En zonas de Estados Unidos e incluso cerca de Jerusalén, la gente está notando cambios no solo en un lugar, sino a través de múltiples capas del entorno. El cielo cambia de color, el fuego se mueve de forma impredecible, el aire se siente más pesado, el agua se comporta diferente. La tierra misma produce sonido y movimiento, cada uno es distinto, pero juntos empiezan a formar algo más, un patrón. No uno probado, pero sí uno perceptible, porque cuando múltiples sistemas, cielo, tierra, agua y lo que yace debajo, empiezan a cambiar al mismo tiempo, cambia la forma en que la gente interpreta lo que está viendo. Ya no se trata solo de eventos individuales, se trata de cómo esos eventos se relacionan entre sí cuando se contemplan como un todo.
El Evangelio de Lucas describe señales apareciendo a través de distintas partes de la creación, en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra, el mar y las olas. No se enfoca en un solo momento, sino en múltiples elementos respondiendo a la vez. Así que cuando los cambios empiezan a aparecer a través del cielo, del agua y de la tierra dentro del mismo marco de tiempo, surge un tipo distinto de pregunta. No solo qué significa cada evento por separado, sino qué podrían sugerir cuando aparecen juntos. Porque los patrones no necesitan estar confirmados para ser notados, solo necesitan aparecer lo bastante cerca en el tiempo como para hacer que la gente se detenga. Y una vez que eso ocurre, el enfoque se desplaza de los momentos aislados hacia un panorama más amplio. No una conclusión, sino una pregunta que sigue creciendo. ¿Son simplemente cambios naturales separados sucediendo al mismo tiempo? ¿O son momentos que solo empiezan a tener sentido cuando se ven como parte de algo mayor? Y cuando los patrones empiezan a formarse, el enfoque se aleja naturalmente de los eventos en sí y se mueve hacia lo que significan para las personas que los están observando. Porque los eventos ocurren afuera, pero el significado se forma adentro. Al principio, la mayoría de la gente intenta entender cada momento por separado. Busca explicaciones, causas, datos, y esas explicaciones importan. Pero cuando múltiples cambios empiezan a aparecer juntos, algo más empieza a suceder. La gente empieza a prestar más atención, no por miedo, sino por conciencia. Porque no todos los momentos se sienten igual. Y cuando algo se siente distinto, cuando toca esa fibra profunda del alma, la mirada se levanta. Y de nuevo, esa mirada se levantó hacia California. Los testigos de allá describieron una figura que se veía alta, rodeada de una luz resplandeciente que se distinguía del resto del cielo. Durante un breve instante, la gente dijo que las nubes parecían formar una imagen sagrada por encima de ellos. La forma no duró mucho, la luz se desplazó, las nubes se movieron, y la figura se desvaneció lentamente. Pero el efecto emocional permaneció. Algunos dijeron que el cielo de California se veía apacible, otros dijeron que se sentía como una advertencia. La imagen de una figura semejante a Cristo por encima de las nubes llegó en un momento en que muchas personas ya estaban sacudidas por los terremotos, los descubrimientos extraños, los ríos que se secaban y el miedo esparciéndose por la nación. Por eso el reporte se sintió tan poderoso. No era solo una formación de nubes. Para muchos, se sintió como si el cielo intentara captar la atención de la humanidad. Por supuesto, la ciencia puede ofrecer explicaciones simples. La luz del sol puede golpear las nubes en ángulos inusuales. Las nubes de tormenta pueden crear sombras dramáticas. La humedad en el aire puede curvar la luz. La exposición de una cámara puede hacer que las formas parezcan más brillantes o más nítidas de lo que se veían en persona. Y la mente humana, con frecuencia, reconoce imágenes familiares en patrones aleatorios. Pero incluso si esas explicaciones son ciertas, la reacción no puede ignorarse. En Texas, la gente pensó en ángeles. En California, la gente pensó en Cristo. Dos cielos diferentes, dos reportes diferentes, un mismo sentimiento compartido. Los cielos ya no se veían silenciosos. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese versículo le recuerda a los creyentes que el cielo no está vacío. La creación apunta más allá de sí misma. Quizás eran solo nubes, pero para muchos testigos se veían como una advertencia desde lo alto. Sigo con el siguiente tramo. Los pájaros negros sobre Kansas, los objetos cayendo del cielo, Lake Powell, el diario del pionero, el permafrost, los peces remo y el cierre. A lo largo de Kansas, los testigos reportaron una escena aterradora cuando miles de pájaros negros llenaron de golpe el cielo sobre vecindarios, caminos abiertos y tierras de cultivo. Al principio parecía una nube de tormenta oscura moviéndose baja sobre la tierra, pero en cuestión de momentos la gente se dio cuenta de que no era humo, ni polvo ni clima. Era una bandada enorme de pájaros girando y retorciéndose juntos como una sola sombra viviente y gigantesca. Los pájaros no se movían al azar. Formaban figuras extrañas en el cielo, primero como una larga serpiente negra, luego como un círculo que giraba, luego como un ala oscura y masiva extendiéndose sobre los campos. La gente detuvo sus autos, salió de sus casas y miró hacia arriba en silencio mientras el enjambre seguía cambiando de forma. Entonces, la bandada descendió aún más. Los pájaros barrieron los techos, chocaron contra los árboles, cubrieron las líneas eléctricas y se movieron por las calles en oleadas violentas. El sonido de miles de alas llenó el aire. Algunos testigos dijeron que el cielo parecía estar vivo, otros dijeron que se sentía como una invasión. El daño hizo la escena todavía más perturbadora. Autos, aceras, graneros y techos quedaron cubiertos. Los jardines fueron destrozados. La basura quedó esparcida. Las familias observaban desde detrás de las ventanas mientras los pájaros giraban una y otra vez, negándose a marcharse.
Los científicos pueden llamar a esto una murmuración, un comportamiento natural en el que los pájaros se agrupan para protegerse, migrar, alimentarse o responder a cambios en el clima. Los cambios de presión, las tormentas, los depredadores o el estrés ambiental pueden afectar la forma en que se mueven las aves, pero el momento puso a la gente intranquila. El enjambre apareció justo antes de que un clima severo cruzara la región. Los vientos cambiaron, el cielo se oscureció, y sobre Kansas los pájaros seguían formando figuras extrañas, casi como si la creación misma estuviera reaccionando antes de que los humanos entendieran lo que se avecinaba. La carta a los romanos dice que toda la creación gime a una hasta ahora. Quizás era solo instinto, pero para quienes vieron el cielo de Kansas volverse negro con pájaros dando vueltas, el mensaje se sintió imposible de ignorar. Algo en la creación está inquieto. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos, porque lo que viene desafía toda explicación sencilla. Los testigos miraron hacia arriba y vieron objetos extraños cayendo desde lo alto, cortando el aire antes de golpear el suelo con una fuerza enfermiza. Al principio la gente pensó que eran solo escombros de la tormenta, pedazos de basura, ramas o material arrastrado por los vientos violentos. Pero cuando se acercaron, el miedo cambió. Esos objetos no se veían normales, no parecían metal, no parecían madera. Se veían oscuros, retorcidos, húmedos y perturbadoramente orgánicos. Algunos testigos los describieron como formas parecidas a criaturas, casi como si algo desconocido hubiera sido arrojado desde las nubes. Unos pocos dijeron que parecían extraños animales marinos, otros dijeron que parecían algo de otro mundo. Las afirmaciones más aterradoras vinieron de personas que insistían en que los objetos parecían moverse después de aterrizar. No corrían, no se arrastraban, parecían pulsar. Algunos describieron un leve movimiento de expansión y contracción, casi como si los objetos estuvieran respirando. Ese solo detalle transformó la confusión en pánico. La gente retrocedió. Salieron los teléfonos. Los videos se esparcieron por internet. Los espectadores empezaron a hacerse la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué acaba de caer del cielo? Y luego los reportes se volvieron aún más extraños. Casi al mismo tiempo los testigos aseguraron haber visto luces parecidas a ovnis flotando sobre la zona. Algunas luces parecían inmóviles entre las nubes. Otras se movían en silencio, se detenían de golpe, cambiaban de dirección y luego se desvanecían en la oscuridad. No había motor ruidoso, ni forma clara de aeronave, ni respuesta sencilla que calmara a todos los que miraban. Por supuesto, puede haber explicaciones naturales. Las tormentas poderosas pueden arrastrar escombros, peces, plantas y material biológico a lo largo de grandes distancias. Algunos objetos pueden ser restos de animales, escombros relacionados con el clima o simplemente imágenes malinterpretadas. Los reportes de ovnis también pueden involucrar drones, aeronaves, satélites, globos meteorológicos, reflejos de cámara o exageraciones virales. Pero el miedo permaneció, porque estos reportes están ocurriendo en un mundo ya sacudido por terremotos, ríos que se secan, luces extrañas y tormentas violentas. La carta a los romanos dice que toda la creación gime a una hasta ahora. Quizás eran escombros, quizás era tecnología, quizás era solo confusión. Pero para quienes vieron objetos extraños caer mientras luces desconocidas se movían por encima, el cielo ya no se sintió vacío. Se sintió vivo. Se sintió observado. Se sintió como si la creación misma estuviera gimiendo por encima de ellos. Y hay un lugar donde la advertencia no ruge, sino que se seca en silencio. El lago Powell ya no es solamente un embalse. Se ha convertido en una advertencia tallada en la roca. A lo largo de las paredes secas del cañón, enormes anillos blancos, como marcas de bañera, muestran hasta dónde ha caído el agua. Esas cicatrices pálidas se elevan por encima del lago que queda, como evidencia dejada atrás después de un desastre lento. Cada línea cuenta la misma historia. El agua alguna vez estuvo aquí y ahora se fue. Durante años la gente miró el lago Powell y vio agua, energía, recreación y seguridad. Vio botes, presas, electricidad, granjas, ciudades y vida a lo largo del suroeste de Estados Unidos. Pero ahora el lago que se encoge cuenta una historia más oscura. La orilla se retira. La tierra debajo queda expuesta. Lo que alguna vez pareció permanente, ahora se ve herido. El miedo se vuelve más profundo porque el lago Powell está ligado a la presa de Glen Canyon. Si el agua sigue cayendo demasiado bajo, la presa podría enfrentar problemas serios. La generación de energía podría debilitarse. Las liberaciones de agua río abajo podrían volverse más difíciles de controlar. Y eso no afectaría solo a un lago, sacudiría todo un sistema. El río Colorado sostiene a casi 40 millones de personas. Las ciudades dependen de él. Las granjas dependen de él. Las familias dependen de él. Pero cuando el agua cae, la verdad se vuelve imposible de ignorar.
La vida moderna es más frágil de lo que la gente quiere admitir. Y para muchos creyentes, esta imagen trae de inmediato a la mente otro río, el Éufrates. El Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 12, habla del Éufrates secándose, preparando el camino para los reyes del Oriente. Esa profecía ha despertado miedo y debate por todo el mundo, mientras los reportes de niveles de ríos que descienden siguen esparciéndose. El lago Powell no es el Éufrates, y no debemos confundir los dos. Pero la imagen es inquietantemente similar. Aguas que se retiran, terreno expuesto que aparece, y gente preguntándose si los ríos que se secan se están convirtiendo en parte de una advertencia mayor. El profeta Isaías dice que cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la haya, el Señor los escuchará. Quizás el lago Powell sea sequía, presión climática, sobreexplotación y años de advertencias ignoradas. Pero espiritualmente la imagen es difícil de descartar. Cuando las grandes aguas desaparecen, el orgullo humano empieza a agrietarse. Déjame en los comentarios. ¿Crees que estos ríos que se secan son solo crisis ambientales o podrían ser advertencias llamando al mundo a despertar? Y mientras las tormentas seguían formándose sobre las llanuras, la atención se desplazó del cielo hacia algo enterrado bajo la tierra. En los Flint Hills de Kansas, un diario olvidado de un pionero habría sido descubierto dentro de un sótano derrumbado, cerca de una vieja casa de campo. No fue hallado durante una gran excavación ni una búsqueda histórica cuidadosamente planeada. Apareció después de que el suelo cediera, como si una pieza oculta del pasado hubiera estado esperando bajo la superficie el momento justo para volver. Se decía que el diario contenía un relato antiguo conectado con lo que los primeros colonos llamaban la Gran Purificación. Esa frase cargaba un peso enorme, sonaba menos como una simple nota histórica y más como una advertencia preservada de otra generación. Las páginas estaban envejecidas, frágiles, marcadas por el tiempo, pero el mensaje detrás de ellas se sentía extrañamente vivo. En la escritura las cosas ocultas a menudo vuelven a la vista en momentos señalados. El Evangelio de Lucas dice que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lo que hizo el descubrimiento aún más inquietante fue el momento. A medida que los reportes del diario se esparcían, la presión atmosférica a lo largo de las llanuras empezó a caer. El cielo sobre partes de la región supuestamente se tornó de un extraño color verdoso, ese tipo de cielo que mucha gente asocia con el clima violento. Las sirenas comenzaron a sonar, los vientos se levantaron, la misma tierra que se había abierto para revelar el diario ahora estaba bajo un cielo que parecía listo para partirse en dos. Para algunos espectadores, el momento se sintió como un choque entre el pasado y el presente. Una advertencia olvidada de los días de los pioneros emergía justo cuando el Estados Unidos moderno enfrentaba tensión política, división nacional y alertas de clima severo. Algunos conectaron el descubrimiento con advertencias nacionales recientes y con la sensación creciente de que el país está parado en un cruce peligroso. El libro de Eclesiastés nos recuerda que lo que fue es lo que será y que no hay nada nuevo bajo el sol. La historia a menudo repite sus advertencias cuando la gente falla en recordarlas. El diario se convirtió en algo más que un artefacto. Se convirtió en un símbolo de la memoria, regresando durante la crisis. Sugirió que las advertencias no siempre son nuevas. A veces están enterradas, ignoradas y olvidadas, hasta que la presión las trae de vuelta a la luz. En ese sentido, el sótano derrumbado se volvió una imagen poderosa. La tierra abriéndose, el pasado hablando, y una nación siendo recordada de que lo oculto no permanece oculto para siempre. En Alaska, el hielo que se derrite está empezando a exponer cosas que estuvieron enterradas durante miles de años. Los científicos que estudian el permafrost, que se descongela, han reportado el descubrimiento de criaturas extrañas preservadas y restos biológicos antiguos escondidos en lo profundo del suelo congelado. Algunos de estos organismos aparecen notablemente intactos a pesar de haber estado atrapados en el hielo durante eras, lo que despierta preocupación sobre qué más podría seguir enterrado bajo la superficie del Ártico. Los investigadores también han advertido sobre la posibilidad de que virus y microbios antiguos sean liberados a medida que las capas congeladas continúan descongelándose. El permafrost actúa como un gigantesco congelador natural, preservando bacterias y vida microscópica durante periodos extremadamente largos. A medida que las temperaturas suben y el suelo empieza a agrietarse, algunos microorganismos dormidos podrían potencialmente entrar en contacto de nuevo con el agua, los animales o la actividad humana. Los científicos subrayan que esto no significa que un brote mayor haya comenzado, pero los descubrimientos se están monitoreando con cuidado. Para mucha gente, el miedo más profundo viene de la idea de que el pasado antiguo ya no permanece sellado. Lo que quedó oculto bajo el hielo y la oscuridad está regresando lentamente a la superficie. El Evangelio de Lucas habla de pestilencias y de espectáculos aterradores apareciendo en distintos lugares. Y momentos como estos le recuerdan a muchos creyentes lo frágil que puede ser el control humano. El mensaje no es pánico, sino humildad.
Incluso con toda la ciencia y la tecnología modernas, la humanidad todavía enfrenta misterios enterrados en lo profundo de la creación misma. Si esto te hizo reflexionar, deja tus pensamientos en los comentarios y comparte una oración breve pidiendo sabiduría, protección y paz en tiempos inciertos. Y lo que alguna vez estuvo escondido en el hielo no es lo único que empieza a salir a la superficie. A lo largo de varias costas, los reportes de peces remo y de otras criaturas de las profundidades apareciendo cerca de la orilla han inquietado a muchas comunidades costeras. Estos no son animales que la gente suele esperar ver en aguas poco profundas. Son criaturas construidas para la oscuridad, para la presión aplastante y para las profundidades silenciosas muy por debajo del alcance de la luz del sol. Sus cuerpos están diseñados para otro mundo, uno que la mayoría de las personas nunca ve, nunca toca y apenas comprende. Por eso su aparición repentina se siente tan perturbadora. Cuando un pez remo llega cerca de la orilla, la gente no ve simplemente un pez extraño. Ve algo de las profundidades cruzando hacia el mundo familiar. Una criatura que debería permanecer oculta bajo miles de metros de agua, ahora yace donde los niños caminan, donde los pescadores trabajan y donde las olas rompen contra la arena. La frontera entre lo conocido y lo desconocido se siente más delgada. Algunos reportes mencionan que no hubo una tormenta evidente empujándolos hacia la costa. Ninguna herida clara, ningún gran terremoto detectado cerca, ninguna explicación sencilla que satisfaga de inmediato al público. El océano puede verse tranquilo en la superficie, pero estas apariciones plantean preguntas sobre lo que podría estar cambiando debajo. A veces el mar no ruge antes de revelar algo, a veces simplemente deja un misterio sobre la orilla y deja a la gente mirando en silencio. Los científicos ofrecen varias explicaciones posibles. Los cambios en la temperatura del océano pueden afectar hacia dónde viajan los animales marinos. Las corrientes que se desplazan pueden empujar especies de aguas profundas hacia zonas inusuales. Los bajos niveles de oxígeno, los cambios de presión, las enfermedades o las perturbaciones muy por debajo de la superficie también podrían hacer que las criaturas de las profundidades suban hacia aguas más someras. Estas explicaciones importan, porque el comportamiento animal inusual a menudo tiene causas naturales. Pero incluso cuando la ciencia explica parte del proceso, el impacto emocional permanece. Para muchos creyentes, el mar siempre ha cargado un peso espiritual. En la Escritura, el mar a menudo representa el misterio, la inestabilidad y las fuerzas más allá del control humano. El Evangelio de Lucas habla de la angustia de las naciones, con un lenguaje conectado al mar y a las olas bramando. Ese versículo no debe usarse a la ligera para etiquetar cada evento como profecía cumplida, pero sí nos recuerda que Jesús describió un tiempo en que el miedo, la confusión y las señales en la creación harían que la gente buscara más allá de las explicaciones ordinarias. La aparición de criaturas de las profundidades cerca de la orilla se convierte en una imagen poderosa, el océano devolviendo lo que alguna vez ocultó. Las profundidades ya no permanecen en silencio, y en un mundo ya sacudido por tormentas, cielos extraños y cosas ocultas saliendo a la luz, hasta la orilla del mar empieza a sentirse como un lugar de advertencia, reflexión y humildad. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos, porque hay una última señal en lo más alto del cielo que vale la pena contar. Muy por encima de las nubes de tormenta en Texas, otra imagen extraña captó la atención. No desde el suelo, no desde el mar, sino desde la parte más alta del firmamento. Un sprite rojo destelló sobre el sistema de tormentas, apareciendo apenas por un breve instante, y sin embargo dejando una impresión poderosa en quienes lo vieron. No golpeó la tierra como un rayo, no prendió fuego a un campo, ni dañó una casa, pero su tamaño, su color y su aparición repentina volvieron la escena difícil de olvidar. Los testigos lo describieron como una alta columna roja de luz que se ramificaba hacia arriba, como venas brillantes en la oscuridad. Contra las nubes negras de tormenta debajo, la forma roja se veía casi irreal, como si el cielo se hubiera abierto por un segundo y hubiera revelado algo oculto por encima de la tormenta. Era silencioso, era breve, no dañó nada. Y sin embargo, a veces las señales más inquietantes no son las que destruyen, sino las que interrumpen el pensamiento ordinario, las que te obligan a detenerte. Los científicos identifican los sprites rojos como descargas eléctricas de la atmósfera superior. Suelen ocurrir muy por encima de las tormentas poderosas, mucho más arriba que los rayos que la gente ve cerca del suelo. Cuando una tormenta se vuelve eléctricamente intensa, la energía puede alcanzar la atmósfera superior y crear estos destellos rojos. En ese sentido, el evento tiene una explicación científica real. Es parte de la física del clima severo, no algo que deba tratarse como sobrenatural. Pero la explicación no borra el impacto. Mucha gente entiende la ciencia y aún así siente el peso de la imagen. Una tormenta ya rugía abajo. Texas ya había visto viento, inundación, rayos, destrucción y miedo.
Y entonces, por encima de todo, una luz roja apareció en los cielos, vasta, repentina y silenciosa. Para los creyentes, la imagen trae naturalmente a la mente el lenguaje profético del profeta Joel, donde la escritura habla de prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, y esa es quizás la mejor manera de cerrar todo lo que hemos visto juntos hoy. Porque cuando pones cada una de estas señales una al lado de la otra, la tierra que tiembla, el fuego que se retuerce, la niebla que pesa, el agua que se comporta distinto, los pájaros que se agrupan, los ríos que se secan, el hielo que revela sus secretos, las profundidades que devuelven lo oculto y esa luz roja silenciosa sobre la tormenta, no obtienes una prueba, no obtienes una fecha, ni una conclusión que te diga exactamente qué va a pasar y cuándo. Obtienes algo distinto y quizás más importante. Obtienes una invitación a levantar la mirada, a prestar atención, a vivir con humildad, con compasión, con discernimiento y con el corazón despierto. Porque al final, el mensaje nunca fue el miedo, fue la sabiduría. La tierra puede temblar, el fuego puede extenderse, las aguas pueden subir y los cielos pueden verse desconocidos. Pero la respuesta más segura, la más fuerte, no es la especulación desbocada ni el pánico. Es ayudar a quien lo necesita, examinar tu propio corazón, vivir con propósito y caminar con Dios un paso fiel a la vez. Porque el que edifica su vida sobre la roca no teme cuando la tormenta llega. Solo se sostiene firme, mira hacia arriba y sigue de pie. Pero antes de que cierres este video y sigas con tu día, quiero que te quedes conmigo un momento más, porque hay algo que todavía no hemos dicho en voz alta, y es quizás lo más importante de todo. Hemos hablado de la tierra que tiembla, del fuego que se retuerce, del agua que se comporta distinto y de los cielos que se ven desconocidos. Hemos mirado hacia arriba, hacia abajo, hacia el mar y hacia el hielo, pero hay un lugar que todavía no hemos examinado y es el único sobre el que de verdad tienes control. No es el clima, no son las fallas geológicas, no son los océanos, es tu propio corazón. Y esa es la única señal que sí puedes cambiar hoy mismo, antes de que termine este día. Piénsalo un segundo. Todas estas escenas que vimos juntos tienen algo en común, y no es el miedo. Es que cada una de ellas, a su manera, nos quita la ilusión del control. El terremoto nos recordó que el suelo no es tan firme como creíamos. El incendio nos mostró que lo que construimos con años de esfuerzo puede desaparecer en minutos. La inundación nos enseñó que un camino seguro puede volverse mortal en cuestión de segundos. Y cada una de esas lecciones apunta en la misma dirección. La vida es frágil, sí, pero esa fragilidad no es una maldición, es una invitación. Es la creación entera susurrándote que no dejes para mañana lo que tu alma necesita hacer hoy. Porque aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. La mayoría de las personas viven como si tuvieran tiempo infinito. Posponen el perdón. Posponen la reconciliación con un hermano, con un padre, con un amigo. Posponen esa oración sincera que llevan años evitando. Posponen decir te amo. Posponen pedir disculpas. Posponen volver a Dios, siempre convencidos de que habrá un momento más conveniente, un día menos ocupado, una temporada más tranquila. Pero el libro de Proverbios ya nos advirtió que no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué traerá el día. Y si algo nos enseñan estas señales, es exactamente eso, que el mañana nunca está garantizado, y que el mejor momento para poner el corazón en orden siempre es ahora. Y no me refiero a vivir con miedo, cuidado. Ya lo dijimos varias veces, y lo repito porque es fundamental. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No se trata de andar aterrado por la vida, mirando cada nube con pánico y cada temblor como el fin del mundo. Eso no es fe. Eso es ansiedad disfrazada de espiritualidad. Se trata de algo mucho más sano y mucho más profundo. Se trata de vivir despierto, de vivir con los ojos abiertos y el corazón blando, de dejar de dormir espiritualmente mientras el mundo entero parece estar gimiendo a nuestro alrededor, pidiéndonos que despertemos. Déjame contarte algo sobre esa palabra, despertar, porque aparece una y otra vez en la Escritura y casi siempre en momentos como este. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dijo que ya era hora de levantarnos del sueño, porque la salvación estaba más cerca de lo que creíamos cuando comenzamos. Fíjate en la imagen. No dijo corran, no dijo escóndanse, no dijo entren en pánico, dijo despierten, como quien sacude suavemente a alguien que se quedó dormido y está a punto de perderse algo importante. Y esa es exactamente la voz que muchas de estas señales parecen tener. No una voz de condena. Una voz que dice, con firmeza pero con amor, despierta, todavía hay tiempo, todavía puedes elegir, porque piénsalo bien, ¿de qué sirve entender todas estas señales, analizarlas, discutirlas en los comentarios, compartir el video, si al final tu propia vida sigue exactamente igual? ¿De qué sirve reconocer que el mundo es frágil si sigues construyendo sobre arena?
El conocimiento sin cambio no es sabiduría, es solo entretenimiento espiritual. Y yo no hice este video para entretenerte, lo hice para invitarte a algo real, a un movimiento del corazón, a un paso concreto hacia la roca que no se mueve cuando todo lo demás tiembla. Y hablando de esa roca, quiero llevarte de vuelta a esa imagen que Jesús usó, la de las dos casas, porque creo que es la llave que abre todo lo que hemos visto hoy. Dos hombres construyeron. Los dos escucharon las mismas palabras. Los dos, probablemente, tenían buenas intenciones. Y desde afuera, mientras el sol brillaba y el cielo estaba despejado, las dos casas se veían iguales. Nadie habría podido decir cuál estaba en peligro. Nadie habría notado la diferencia, porque la diferencia no estaba en las paredes, ni en el techo, ni en las ventanas. La diferencia estaba en el fundamento, en aquello que nadie veía, escondido bajo tierra. Y entonces llegó la tormenta. Cayó la lluvia, subieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon con fuerza contra las dos casas por igual. Fíjate en ese detalle, porque es crucial. La tormenta llegó a las dos. La fe no te promete un cielo siempre despejado. No te promete que nunca enfrentarás pérdida, enfermedad, miedo o incertidumbre. La tormenta viene para todos, para el que construyó bien y para el que construyó mal. La diferencia no está en si la tormenta llega. La diferencia está en qué queda de pie cuando la tormenta se va. Una casa se mantuvo firme, la otra se derrumbó, y grande fue su ruina. Misma tormenta, dos resultados opuestos, todo por causa de un fundamento invisible. Y por eso todas estas señales, al final, no son realmente sobre California, ni sobre Texas, ni sobre Kansas, ni sobre el lago Powell. Son sobre ti. Son un espejo. Te muestran, en el mundo exterior, la pregunta que necesitas hacerte en tu mundo interior. Cuando la tormenta llegue a tu vida, y llegará de una forma u otra, ¿qué va a quedar de pie? ¿Sobre qué construiste? ¿Sobre el dinero que se puede evaporar? ¿Sobre tu salud que puede cambiar en un diagnóstico? ¿Sobre las opiniones de la gente que cambian con el viento? ¿O construiste sobre algo que no se mueve? ¿Sobre alguien que prometió estar contigo en las aguas y en el fuego? Sé que para algunos de ustedes esta temporada ya llegó. No están viendo esto desde la comodidad, están viéndolo desde la tormenta misma. Tal vez perdiste tu empleo, tal vez estás cuidando a alguien enfermo y estás agotado hasta los huesos. Tal vez tu familia está dividida, o tu matrimonio cuelga de un hilo, o simplemente te sientes solo de una manera que nadie a tu alrededor parece notar. Si ese eres tú, quiero que escuches esto con mucha claridad. Estas señales no son para hundirte más. Son para recordarte que el mismo Dios que sostiene las estrellas, que le pone límite al mar y le habla a la tormenta, conoce tu nombre, te ve. No estás perdido en el ruido del mundo. El profeta Isaías lo dijo con una ternura que rompe el corazón. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. No dijo, si pasas, dijo, cuando pases. Dio por sentado que pasarías por aguas profundas, pero prometió que no las cruzarías solo. Y quiero que notes algo hermoso en esa promesa, algo que es fácil pasar por alto. Dios no promete quitar el agua, no promete que el río desaparezca ni que la tormenta se cancele. Promete algo mejor, promete estar dentro del agua contigo. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe verdadera. La fe superficial le pide a Dios que le quite todos los problemas. La fe verdadera descubre a Dios en medio de los problemas, caminando a su lado en el agua, sosteniéndola cuando la corriente jala más fuerte. Y esa clase de fe no se derrumba cuando llega la tormenta, porque no dependía de que la tormenta nunca llegara. Piensa en los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego en el libro de Daniel. El rey los condenó a las llamas, y ellos entraron. No hubo milagro que apagara el fuego antes de tiempo. No hubo rescate en el último segundo que les evitara el horno. Entraron al fuego, pero cuando el rey miró adentro, esperando ver 3 cuerpos consumiéndose, vio 4 figuras caminando en medio de las llamas, sueltas, sin quemarse, y la cuarta tenía la apariencia de un ser divino. Dios no los sacó del fuego, Dios entró al fuego con ellos, y salieron sin siquiera oler a humo. Esa es la promesa que estas señales, a su manera, siguen susurrando. No siempre te evitaré el fuego, pero jamás te dejaré solo dentro de él. Y déjame decirte algo sobre el fuego, ya que hablamos tanto de él en este video, de los incendios en el oeste, de los remolinos de llamas, del rayo que golpeó el tanque en Springtown. En la escritura, el fuego casi nunca es solo destrucción. Con muchísima frecuencia, el fuego es purificación. El orfebre no odia al oro cuando lo mete al fuego, lo ama. Lo mete al fuego precisamente porque quiere sacar de él todas las impurezas, todo lo que no es oro puro, hasta que el metal quede tan limpio que él pueda ver su propio reflejo en la superficie. Y a veces, solo a veces, las temporadas de fuego en nuestra vida no son castigo, son refinamiento.
Son el amor de un Dios que ve en ti algo tan valioso que está dispuesto a quitarte todo lo que estorba para que brilles como fuiste creado para brillar. No estoy diciendo que cada tragedia sea un plan divino, cuidado con eso, porque sería cruel decírselo a alguien que sufre. Lo que digo es más sutil y más esperanzador, que Dios es tan bueno que puede tomar hasta el fuego que no envió y usarlo para bien, que puede tomar la ceniza y devolverte belleza, que puede tomar los pedazos rotos de una temporada difícil y armar con ellos algo que jamás habrías construido en la comodidad. Eso fue lo que hizo con José, ¿recuerdas? Lo que sus hermanos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. No porque el mal fuera bueno, sino porque Dios es tan grande que ni siquiera el mal puede tener la última palabra en tu historia. Y aquí es donde quiero detenerme y hacerte una pregunta directa, de esas que no se responden con la boca sino con la vida. Si hoy, en este mismo instante, la tierra bajo tus pies empezara a temblar de verdad, si todo lo que consideras seguro empezara a caer, ¿hacia dónde correría tu corazón? ¿A qué te aferrarías? Porque esa respuesta, la que sale sin pensar, la instintiva, esa te dice sobre qué has estado construyendo tu vida en realidad. No lo que dices creer, no lo que publicas, no lo que cantas los domingos, sino aquello a lo que tu alma corre cuando el suelo se mueve. Ese es tu verdadero fundamento. Y si al hacerte esa pregunta sientes que tu fundamento está agrietado, que has estado construyendo sobre arena sin darte cuenta, entonces déjame decirte la mejor noticia de todo este video. Todavía estás a tiempo de cambiar de terreno, porque eso es en el fondo el arrepentimiento del que habla la Escritura. No es sentirse miserable, no es castigarse, no es cargar culpa como una piedra en la espalda por el resto de tus días. El arrepentimiento verdadero es simplemente esto, darte cuenta de que estabas construyendo en el lugar equivocado y mudarte a la roca. Es un cambio de dirección, es girar. El libro de los Hechos lo dijo con palabras que suenan casi a alivio: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Escuchaste eso? Tiempos de refrigerio, de alivio, de descanso. El arrepentimiento no termina en tristeza, termina en refrigerio, en esa sensación de aire fresco después de haber estado ahogándote sin saberlo. Y quiero que sepas que no tienes que limpiarte primero para acercarte. Ese es uno de los engaños más grandes que mantiene a la gente lejos de Dios. La idea de que primero tienes que arreglarte, ponerte presentable, dejar de fallar, y entonces sí puedes acercarte. Pero es al revés. Te acercas roto y Él te limpia. Te acercas con las manos vacías y Él las llena. Piensa en el hijo pródigo, ese muchacho que malgastó toda la herencia de su padre, que tocó fondo alimentando cerdos y muriéndose de hambre. Cuando por fin decidió volver, iba ensayando un discurso de disculpa, preparado para ser tratado como un sirviente, porque sentía que ya no merecía ser hijo. Pero el padre lo vio desde lejos, cuando todavía estaba lejos, y corrió hacia él. Corrió. Un padre respetable de aquella época no corría. Pero este corrió, lo abrazó, lo besó, y ni siquiera lo dejó terminar el discurso de disculpa. Lo vistió de nuevo como hijo antes de que pudiera explicarse. Así es el corazón al que estas señales te invitan a volver. No un juez frío esperando condenarte, un padre que corre. Ahora bien, alguien que está viendo esto va a decir: todo esto suena bonito, pero yo he fallado demasiado, he esperado demasiado, mi historia está demasiado sucia, es demasiado tarde para mí. Y quiero hablarle directamente a esa persona, porque sé que estás ahí, y este párrafo es para ti. No hay una cantidad de fracasos que agote la misericordia de Dios. No la hay. El libro de Lamentaciones, escrito en medio de la peor destrucción que un pueblo pudo imaginar, con la ciudad en ruinas y todo perdido, tuvo el atrevimiento de declarar que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Nuevas cada mañana. Eso significa que la de hoy no se gastó con los errores de ayer. Significa que mañana amanecerá con una reserva completamente nueva de misericordia, con tu nombre escrito en ella, esperándote. No importa cuántas mañanas hayas desperdiciado. La de mañana también viene con misericordia fresca. Nunca es demasiado tarde para el que todavía respira. Y por eso estas señales al final no deberían dejarte paralizado, sino movido. Movido a actuar, a cambiar, a amar mejor, a vivir más despierto. Deja que estas escenas te empujen no hacia el miedo, sino hacia las personas que tienes a tu lado. Llama a ese familiar con el que llevas años sin hablar por un orgullo que ya ni recuerdas de dónde salió. Perdona a quien te hirió, no porque se lo merezca, sino porque tú mereces ser libre de cargar ese peso. Reconcíliate mientras todavía hay tiempo, mientras las dos personas todavía respiran, porque una de las tragedias más grandes de esta vida es guardar palabras de amor o de perdón para un día que quizás nunca llegue. Si estas señales te enseñan algo, que sea esto: la vida es demasiado corta y demasiado incierta para desperdiciarla en rencores. Y no te olvides de mirar alrededor.
porque siempre hay alguien más cerca de lo que crees que está atravesando su propia tormenta en silencio. Esa vecina que hace tiempo no ves sonreír. Ese compañero de trabajo que se ríe de todo pero tiene los ojos cansados. Ese amigo que dejó de contestar los mensajes. La fe más pura no siempre se ve en los grandes gestos ni en las palabras elocuentes. A veces se ve en tocar una puerta, en llevar una comida, en sentarte al lado de alguien que llora sin intentar arreglar nada, solo acompañando. El buen samaritano no dio un sermón. Se bajó de su camino, se ensució las manos, gastó de su bolsillo y se aseguró de que el herido estuviera bien. Y Jesús cerró esa historia con una sola instrucción, cortita, que también es para ti hoy. Ve y haz tú lo mismo. En un mundo que se siente sacudido, tú puedes ser un pedazo de tierra firme para alguien más. Puedes ser la roca en la que otro se apoye mientras encuentra la suya. Porque, ¿sabes qué es lo que de verdad hace la diferencia en tiempos inciertos? No es tener todas las respuestas, no es predecir el futuro, no es descifrar cada señal con exactitud, es tener paz en medio del no saber. Y esa paz no viene de controlar las circunstancias, porque las circunstancias nunca se dejan controlar del todo. Viene de conocer a aquel que sí las controla. Jesús, la noche antes de enfrentar la peor tormenta de su vida, no les prometió a sus discípulos una vida sin problemas. Al contrario, les dijo con toda claridad que en el mundo tendrían aflicción. No lo suavizó, no les mintió, pero luego añadió 4 palabras que han sostenido a millones de personas a lo largo de los siglos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que Él ofrece no es la ausencia de tormenta, es una presencia dentro de la tormenta. Es saber que, pase lo que pase, el final de la historia ya está escrito, y es bueno. Así que déjame preguntarte una última cosa antes de cerrar de verdad. Cuando termines este video y bajes el teléfono y vuelvas a tu casa, a tu trabajo, a tus preocupaciones de siempre, ¿qué vas a hacer con lo que escuchaste hoy? Porque puedes hacer 2 cosas. Puedes tratarlo como un video más, interesante quizás, un poco inquietante, algo de qué hablar, y seguir con tu vida exactamente igual que antes. O puedes dejar que sea el empujón que estabas esperando, la voz suave que te sacude del sueño, el momento en que decides mudar tu casa a la roca antes de que llegue la tormenta. Nadie puede tomar esa decisión por ti, ni yo, ni tu familia, ni tu iglesia. Solo tú, en el silencio de tu propio corazón, puedes elegir sobre qué vas a construir el resto de tu vida. Y quiero que sepas que no tienes que hacerlo con palabras perfectas. Dios no está esperando una oración elocuente. Puedes cerrar los ojos ahora mismo, donde estés, en el auto, en la cocina, en la cama antes de dormir, y decir algo tan sencillo como: Dios, estoy despierto, te necesito. Ayúdame a construir mi vida sobre ti. Perdóname, sosténme y no me sueltes cuando la tierra tiemble. Esa oración no tiene nada de sofisticado, pero el cielo entero se inclina a escuchar una oración así, porque nace de un corazón que por fin dejó de fingir que tenía todo bajo control y empezó a confiar en aquel que sí lo tiene. Porque, al final de cuentas, esa es la única señal que de verdad importa. No la del cielo que cambia de color, no la del fuego que se retuerce, no la del agua que se comporta distinto. La señal que más importa es la de un corazón humano que despierta, se vuelve, y decide caminar con Dios un paso fiel a la vez. Esa es la señal que hace sonreír al cielo. Y esa señal puedes darla hoy, ahora, en este mismo instante. Así que no dejes que estas escenas te llenen de miedo. Deja que te llenen de propósito. La tierra puede seguir temblando, los incendios pueden seguir ardiendo, las aguas pueden seguir subiendo y los cielos pueden seguir viéndose extraños. Pero tú puedes estar de pie en medio de todo, firme, sereno, con la mirada en alto y el corazón anclado, no porque seas fuerte, sino porque estás construido sobre aquel que no se mueve. Y cuando todos a tu alrededor tiemblen de miedo, tú podrás ser luz, podrás ser paz. Podrás ser la prueba viviente de que hay una manera de atravesar los tiempos inciertos sin perder la esperanza. Si algo de esto tocó tu corazón hoy, quédate un momento más y déjame saberlo en los comentarios. Escribe una sola palabra, despierto, para que yo sepa que este mensaje llegó a donde tenía que llegar. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo justo ahora, porque tal vez tú eres el mensajero que Dios está usando para tocar su puerta. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, para que sigamos caminando juntos por estos tiempos, mirando las señales no con miedo, sino con fe, con sabiduría y con el corazón bien despierto. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho, cuida a los tuyos, y recuerda siempre, la casa construida sobre la roca no teme la tormenta, solo se mantiene firme, mira hacia arriba y espera el amanecer que siempre, siempre vuelve.